Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra tercera semana denominada Las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es que el estudiante aplique las tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Esto como a través de la elaboración de un diagrama de Gantt y lo que va a ser la parte del análisis de los escenarios. Durante esta semana vamos a tener la relevancia del uso exclusivo de tecnologías emergentes para la creación de un diagrama dinámico. A diferencia, vamos a ver ahorita exclusivamente qué es un diagrama de Gantt dinámico y qué es un diagrama de Gantt estático, con el fin de que cumplan los aprendizajes esperados de esta semana. Bien, antes de iniciar con esta presentación, me gustaría compartirles algo muy importante con relación a la semana anterior. En lo que se ha visualizado en la parte de la entrega de las actividades integradoras, se ha omitido muchas partes de las recomendaciones que dentro de estos espacios abiertos se les ha proporcionado. Recordemos que una de las partes importantes de un proyecto es la gestión de los recursos. Si nosotros no establecemos correctamente, primeramente, establecer la estructura correcta que debe de contener las actividades y las tareas, de que estén adecuadas a la fase de planeación. Eso es algo que yo les compartía, que yo leo muy puntualmente. Me tomo el tiempo para poder leer sus actividades desde la semana uno y aún así las tenga que volver a descargar. Me tomo el tiempo para volver a leer si realmente tienen una relación con lo que están estableciendo en sus actividades y sus tareas para con los recursos, porque es una parte muy importante. Véanlo de esta manera, es como si ustedes el día de hoy tuvieran un proyecto de inversión y literalmente tuvieran que gestionar los recursos y sea distinto lo que establecen en el objetivo general, sus objetivos específicos y sus metas con relación a lo que están estableciendo en actividades y tareas. Al momento de gestionar cada uno de los recursos, lógicamente no vamos a tener la cantidad suficiente de recursos para poder elaborar un proyecto social. Bien, esto viene desde la importancia de cómo redactar una tarea, de cómo redactar una actividad, de la nomenclatura que les solicitaba esa tabla, como les compartía actividad 1, tarea 1.1, y que de igual manera les he compartido dentro de estos espacios que la función del asesor virtual no es decirles qué es lo que van a hacer en cada actividad. Los espacios son para que yo aborde los temas que se están viendo en la unidad y relativamente son indistintos a la parte de las actividades integradoras. Sin embargo, yo les he compartido con ejemplificaciones, con parte de la que están entregando en las actividades para que ustedes puedan ver cuál es lo que tienen que realizar. Sin embargo, a pesar de ello, se ven muchas áreas de oportunidad con relación a los trabajos entregados. Por ejemplo, veíamos una de las partes importantes dentro de los recursos y la gestión, que es el recurso humano y el recurso financiero. Dentro del recurso humano, teníamos que establecer los perfiles correctamente, qué es un perfil de puesto, qué es la descripción de un puesto, o en su caso, determinar la descripción del puesto y posteriormente hacer el perfil, como a través de las actividades y las tareas. Entonces, esa parte era tan relevante para que ustedes pudieran conocer cuáles son las especializaciones correctas que van a necesitar. Sin embargo, era muy notorio a veces el hecho de que solo colocáramos al líder del proyecto o olvidáramos al líder del proyecto o en su caso solo colocáramos uno o dos perfiles cuando estamos hablando de proyectos sociales de escasez de agua, de contaminación ambiental, de tira de basura, de heces de animales, de muchas temáticas en las que requerimos de muchas especializaciones. Esto viene de la profundización, de la parte en que el estudiante debe de reflexionar el tema, debe de investigar para poder conocer realmente cuál es la relevancia que tiene el tema con lo que estamos realizando. Y bien, como yo les compartía de igual manera, esto no es una imposición o no es una parte que deba de ser, sino viene dentro de lo que son los autores del libro. Aquí les presento cómo se establecen las prioridades de acuerdo a autor. Dice que es conveniente establecer prioridades pues las necesidades son tantas y tan diversas que nunca podremos contar con el tiempo y el dinero suficiente para poder solventarlas. Eso es algo que yo les compartía. ¿Por qué es tan importante conocer la demografía de población o el universo de población con el que ustedes estaban trabajando? Para aquellos estudiantes que compartieron montos económicos, relativamente con el hecho de que solo colocáramos 10,000, 20,000 pesos y
dentro de su objetivo general estábamos hablando de proyectos estatales, veíamos algo que no era viable, porque tan solo ver con qué le iba a pagar el recurso humano, con qué debería solventar los gastos de los recursos materiales y los recursos tecnológicos, desde ahí se notaba la no viabilidad del proyecto. Entonces, hay que visualizar correctamente esas áreas de oportunidad para esta semana, porque esta semana viene de recuperar la información de la semana anterior. Pero ¿qué va a pasar si yo recupero la misma información con la misma cantidad de áreas de oportunidad? Lógicamente va a impactar en la calificación de esta semana. Y literal, o sea, ya va a ser no tener la factibilidad del proyecto. Si vimos la viabilidad en la semana 2, en esta semana 3 vamos a establecer la factibilidad del proyecto. Entonces tenemos que tomar a consideración las recomendaciones. Por ejemplo, dice aquí, existen diversas estrategias de priorización. Primeramente, ordenamiento de objetivos basados en las necesidades según su importancia. La magnitud de la discrepancia detectada en la relación de objetivos y la situación actual. Un sistema mixto donde se tenga en cuenta tanto la relevancia otorgada a los objetivos del proyecto como el nivel de discrepancia existente entre los objetivos y la situación actual. Otros criterios van a resumirse en el tiempo en que la necesidad o la necesidad ha persistido, esto es decir, cuánto tiempo han visualizado ustedes que esa problemática se ha mantenido en el tiempo, que no se ha podido resolver. Entonces tenemos que visualizar todos estos campos para poder determinar cuánto tiempo va a ocupar hacer un proyecto, la proporción de personas que padecen o expresan la necesidad, el tiempo requerido para resolverla, la utilidad de su remedio. Para establecer prioridades debemos tener en cuenta también las posibilidades con las que contamos como persona o como equipo en el que hay esto incierto. Ahora, por ejemplo, si vamos a fundamentar un proyecto, en todo proyecto conviene especificar los antecedentes, la motivación, la justificación, el origen del mismo, es decir, por qué se hace. Conviene explicar lo más claramente posible los presupuestos de los que partimos, que esto era la parte importante de la semana 2. ¿De qué presupuesto estamos partiendo? ¿Cuál es la necesidad de la suma del recurso humano más el recurso material más el recurso tecnológico multiplicado por la cantidad de meses de nuestro proyecto para que me dé la cantidad suficiente o estimada de un recurso financiero? Para posiblemente tener un recurso estimado o un capital de inversión inicial que me pueda servir para poder gestionar cada una de las tareas y poder mantener un proyecto a través de la dirección. ¿Cómo lo hacemos? A través de delimitar correctamente el problema, de delimitar la ubicación, de revisar la bibliografía, o sea, esto es decir, de poder investigar cuál es la problemática generalizada, de dónde la estoy obteniendo, en qué afecta. Entonces, todo esto va a prever los recursos, va a prever la población, prever la población. Conviene analizar la situación, características, peculiaridades y sobre todo las necesidades y los rasgos más sobresalientes que se presentan. Prever los recursos. Conviene desde los momentos iniciales del diagnóstico tener conocimiento de los recursos de los que podremos disponer para realizar el proyecto, tanto humanos como económicos, como materiales, como tecnológicos. Pero ¿qué sucede si yo, dentro de mi etapa de gestión, agarro una tabla de gestión de proyectos y le coloco no aplica, no los necesito, no los requiero, o simplemente aplico el copy-paste para que diga, estoy cumpliendo con la actividad, pero sí me doy cuenta, ¿no? Que los mismos recursos materiales están copiados y pegados en cada columna. Y podemos visualizar que cada tarea tiene una necesidad en específico, o sea que no todos los recursos van a ser iguales para cada actividad y cada tarea. La función entonces, ¿qué va a hacer? Gestionar correctamente cada recurso. Recursos materiales son bienes tangibles, o sea, son todos los elementos que nosotros podemos palpar, como por ejemplo lápices, lapiceros, un celular, cuadernos, hojas blancas, impresora, computadora, y que dentro de eso, en muchos de los recursos materiales olvidamos el uso de una computadora, el uso de una impresora, y muchas de las tareas colocadas tienen la necesidad del uso de el celular, de la tecnología, y esto es tan importante para que nosotros podamos revisar la literatura de un proyecto de investigación. Entonces, automáticamente al no prever correctamente los recursos, la viabilidad, que es la solvencia de adquirir una deuda, no la vamos a tener. Entonces, la necesidad de que el proyecto se pueda llevar a cabo no va a pasar.
Entonces, nosotros lo que podemos visualizar dentro de esto es que muchos de los trabajos que tuvieron un 60% de calificación, realmente dentro de la gestión de un proyecto sería un proyecto que está reprobado, que no tiene los fundamentos para poder pasar la etapa de viabilidad. Desde ahí nosotros tenemos el parteaguas de poder determinar correctamente o analizar por qué está fallando la distribución de mis recursos. Tengo yo que impactar. Porque, por ejemplo, yo les compartía desde la semana, cuando iniciamos la semana 2, que la plataforma automáticamente les da puntuación por la creatividad, puntuación por la entrega a tiempo, puntuación por el uso de las tecnologías de información y muchas. Pero si lo habláramos realmente como debería de ser, si estuviéramos hablando de una evaluación correcta de un proyecto, el proyecto no es viable. El proyecto no tiene los estándares suficientes para poder determinar que el proyecto se puede llevar a cabo. Entonces, al hecho de planificar correctamente el proyecto, nos va a hacer la necesidad o satisfacer la necesidad de poder decir, ah, ya tengo los recursos suficientes, ya tengo la gestión correcta, ya contemplé correctamente los recursos humanos, ya contemplé correctamente el recurso material, o sea, coloqué lo que me solicita cada columna. Como les compartía, cada columna tiene su naturaleza. Recursos materiales, pues son todos los materiales tangibles, entonces no debe de ir colocada ninguna acción. Por ejemplo, un vehículo para moverme, o una computadora para hacer presentaciones, hojas blancas para hacer trípticos. No, porque entonces la columna cambiaría de nombre y en lugar de decir recursos materiales, diría acciones a realizar con los recursos materiales, recursos tecnológicos. Son todas las tecnologías que debemos usar, ya sea tangibles o intangibles. Recursos financieros, la suma de los recursos multiplicado por la cantidad de meses del proyecto o en su caso, la palabra dinero en efectivo, como les compartí. Y recursos humanos, son todos los perfiles, que dentro de muchos de esos perfiles colocamos a delegados de una sociedad, a presidentes municipales, a empleados de gobierno, personal que no puede estar bajo nuestro cargo, personal que nosotros no podemos contratar, porque como les compartía, desde ahí ya es algo subjetivo y se vuelve en algo irrealista. Como dentro de un proyecto de gestión o un proyecto de investigación, yo, gestor de proyecto, puedo tener bajo mi cargo al presidente municipal. Es algo irrealista. Entonces, tengo que yo colocar solamente los perfiles que van a estar bajo mi mando, todo lo que me va a servir como organización interna y a su vez poder determinar una estructura organizacional a través de lo que era la correcta distribución de las líneas de comunicación dentro de un organigrama. Por ejemplo, colocábamos a veces en mandos medios puestos que son de mandos bajos o la planta base, como por ejemplo plomeros, carpinteros, albañiles, colocados en una línea o en una franja que está colocada específicamente para mandos medios. Entonces, desde ahí tenemos nosotros que validar, o como por ejemplo, como un colaborador podría ser jefe de un médico. Desde ahí también denotamos que la estructura organizacional dentro de mi propio proyecto no es acorde, porque las líneas de comunicación no son eficientes. Tendría que ser que primeramente las personas que tienen una especialización sean los que estén encima de las partes que no tienen una. Por ejemplo, un médico a ser jefe de un ayudante de médico o un ayudante en general, pero no viceversa porque no tiene mayor jerarquía que. Entonces yo tengo que empezar a visualizar cuáles son las jerarquías, o sea, cuál es mi mando máximo y así con este hecho poder establecer cómo me voy a comunicar. Y eso nos sirve la parte de las líneas de comunicación. Cuando nosotros elaboramos ese pequeño esquema de jerarquías, era para que nosotros podamos identificar dentro de nuestro proyecto quién iba a ser el jefe de quién y cómo a través de esas líneas de comunicación yo podría interpretar quiénes son los jefes y cómo me puedo comunicar. Una vez que nosotros tengamos ya la estructura de la fase de organización y conociéramos la importancia de la división del trabajo según Adam Smith, Adam Smith nos decía que la división del trabajo nos sirve para maximizar la productividad y aumentar la eficacia y la eficiencia. A su contraparte, que era Charles Darwin, nos decía otra teoría que decía Charles. Dentro de la etapa de la división del trabajo, también hay algo que se llama monotonía. ¿Ok? ¿Esto qué es? En la monotonía quiere decir que la comunicación eficiente dentro de una empresa se puede ver afectada. ¿Cómo o por qué? Porque si nosotros mantenemos a un puesto de trabajo o un puesto laboral
trabajando por años en el mismo nivel, puede ser que llegue a algo monótono, es decir, cuando llega el día siguiente a trabajar ya va a conocer lo que va a realizar y se va a empezar a aburrir. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que empieza a disminuir su productividad. Al disminuir su productividad, lógicamente esto va a impactar en la parte de los objetivos de la empresa. Por eso, dentro de estas teorías nos decía que si nosotros tenemos la oportunidad de mover un personal, lo podamos hacer. Y ahí nace la parte de la palabra que se llama escalofón, que dentro de muchas de las organizaciones o las empresas privadas es cuando un personal tiene la oportunidad de aumentar de nivel. Pero esos aumentos de nivel dentro de las organizaciones tienen precisamente esa iniciativa de que si yo detecto que dentro de mi personal tengo una persona capacitada para desempeñar funciones en otra área, lo que voy a hacer es darle la oportunidad de presentar un examen o a su vez poder decirle, sabes que te coloco en esa área y le voy a dar la oportunidad a otra persona de ocupar tu puesto para que me vuelva a generar productividad. Eso es la necesidad en la parte de la división del trabajo. Ya una vez que tenemos toda la etapa de organización bien distribuida, entramos a lo que es la etapa de dirección y control. Esta semana se llama semana dinámica. Es una semana donde todos los recursos que vamos a estar utilizando tienen movimiento, es decir, el cronograma de trabajo ya no es estático, el cronograma de trabajo está basado en tiempos de realización. Esos tiempos que nosotros vamos a establecer, ustedes pueden ver que en su actividad integradora, dentro de un recuadro verde, les da una ejemplificación que dice por un año. Entonces, cuando tenemos esa opción de un año, vamos a dividir o subdividir los meses en las tres etapas. Es lo que ustedes van a hacer. Van a subdividir los tiempos que ustedes le dieron a su proyecto, que debe de ser de mediano a largo plazo, es decir, lo que ustedes colocaron en su objetivo general, es lo que ustedes van a colocar en esas fechas de inicio y fechas de conclusión. Y ahorita les voy a ir dando detalles cómo va a ser. Ahora bien, lo importante de esta semana es que ustedes conozcan que un proyecto, de nuevamente y a nueva cuenta, los proyectos sociales no son a corto plazo. Es decir, yo no voy a poner dentro de un cronograma de trabajo que un proyecto social lo voy a resolver en 28 días, en una semana, en tantas horas, en 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque está automáticamente reprobado. Entonces, tenemos que conocer que los proyectos sociales, como ya lo sabemos desde semana uno, son a mediano o largo plazo. Estamos hablando de 6 meses o más. Esos son los tiempos que vamos a establecer. Ahora bien, esos tiempos, volvemos a retomar la información de la planeación, ¿cómo los obtuvimos? A través de la demografía de población. Es decir, nosotros íbamos a conocer cuánto es mi universo de población, si era estatal, local o nacional, y a través de ello vamos a establecer esa temporalidad. Bien, Benjamin Franklin dice, cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Eso sucede y es una frase muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones, como muchos a veces dicen, ¿qué es un peso para una organización? ¿Qué es un peso para un estado de pérdidas y ganancias? Si habláramos en la parte financiera, si habláramos de un balance general de un estado de pérdidas y ganancias de una empresa, un peso puede significar la quiebra. Así de sencillo. Si nosotros tenemos, en lugar de un signo positivo, tenemos un signo menos, eso puede indicar la quiebra en una empresa. ¿Por qué muchas de las empresas que ustedes visualizan en sus ciudades, que de repente hacen una apertura de un micronegocio y que a lo mejor 6 meses después ven en las tiendas se remata 70% de descuento por cierre de tienda? Esto siempre ha sucedido por dos cosas muy importantes. Una, por no ejercer o por no hacer un buen estudio de mercado, por no hacer una buena planeación. Si nosotros no hacemos una buena planeación del proyecto que estamos estableciendo y adicional no tenemos un buen estudio de mercado como soporte, lógicamente el estudio de mercado me va a determinar la micro y macro localización de mi proyecto para saber si realmente el universo de población, ahí como les compartía, dentro de un universo de población que es la cantidad de personas que están dentro de un lugar que puede ser estatal, yo puedo sacar una segmentación de mercado para hacer el estudio de mercado. Cuando yo hago el estudio de mercado, voy a identificar a través de un instrumento de valoración si el producto o el proyecto que yo voy a realizar va a ser bien aceptado. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo elaboro un proyecto social dentro de, por ejemplo, de venta de abrigos en una zona donde no hay frío? Por ejemplo, la zona sur. La zona sur
que corresponde a Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, el frío no son como los fríos que hay en el norte. Entonces, por ejemplo, en el norte puedes vender chamarras de cuero, chamarras con forro de piel de borrego adentro, y etcétera, abrigos que son o puedes lucir. Y esto ha sucedido en muchas tiendas que a lo mejor aperturan aquí en la zona sur y que de repente podemos ver ese cierre, pero porque no hay la venta suficiente. Quiere decir esto, que en la curva de oferta-demanda supera la oferta a la demanda. Quiere decir que la requisición o la falta de compra de mi producto va a hacer que quiebre mi tienda, porque tengo mucha oferta, o sea, tengo mucho producto dentro de mi tienda, pero no hay nada de demanda, o sea, no hay personas que lo vayan a comprar. Entonces, en lugar que mi curva de tendencia se vaya hacia arriba, mi curva de tendencia se va hacia abajo y eso me va a indicar una pérdida en mis utilidades. Y para que una empresa no sufra pérdidas plausibles, lo que hacen preferentemente es rematar el producto a su precio base. Porque recordemos, por ejemplo, para que un negocio pueda funcionar, siempre a los productos le suben el 300%. O sea que del costo de producción le aumentan un 300%. Por ejemplo, si a este lapicero me cuesta producirlo 20 centavos, yo lo voy a dar en 5 pesos. Ok, pero si mi tienda no me funcionó, a lo mejor yo le voy a dar un peso de remate. Ni pierdo, pero tampoco gano. Entonces, tengo que tener un margen para poder hacer una recuperación de mi inversión. De frutas y Monte, vuelvo a recalcar esta parte. Realmente es importante que ustedes lean las instrucciones. Esto ya ha sido una parte de impacto porque veo mucho las evaluaciones actuales que hemos tenido y literal no están leyendo las instrucciones de la fase. Es muy importante que ustedes vean las ejemplificaciones que les aparecen en cada una de las actividades integradoras. En el recuadro verde les compartía que principalmente les da una ejemplificación de un año. Esto porque no hay ni un solo proyecto social que lo podamos resolver en un mes. Es decir, ¿cómo yo podría resolver un proyecto de concientización social basado a lo mejor en escasez de agua, donde hay un universo de población que yo estoy trabajando estatal y en mi estado hay más de 500,000 personas y yo diga que en tan solo un mes puedo resolverlo? Es algo subjetivo, es algo irrealista, deja de ser un objetivo general y se convierte en un sueño. Entonces yo tengo que acoplar y lo que realmente estoy estableciendo en mi cronograma de trabajo va a cumplir ese objetivo general que yo establecí, que la estructura era un verbo más el objeto más la condición más el tiempo. Ahora bien, ¿puedes realizar el diagrama de Gantt en Word? No, porque la semana de esta que vamos a estar trabajando se llama tecnologías emergentes. Tenemos que trabajar con diagramas de Gantt dinámicos, o sea, diagramas de Gantt en movimiento. Utilizar Smartsheet, utilizar Tom's Planner, utilizar Excel, pero Excel con gráficos en movimiento, que de hecho viene una ejemplificación en la plataforma de cómo hacer un diagrama de Gantt en movimiento, porque la relevancia de esta semana, como su nombre lo indica, es las tecnologías en la administración y la gestión para la resolución de problemas. Entonces tenemos que utilizar tecnologías emergentes. ¿Qué sugerencia les doy? Que utilicen Tom's Planner. Ahorita les voy a mostrar cómo pueden usar Tom's Planner de una manera sencilla. Ahora bien, otra parte muy importante, ¿no? Dentro de lo que nosotros hemos estado visualizando durante esta semana, todo tiene una relación con lo que se llama administración de proyectos. Realmente, si nosotros profundizamos el tema de qué es administrar un proyecto, lo vamos a ver por qué es tan importante. Bien, dice, por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar las estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Bien, aquí están los tres factores primordiales que nosotros estamos viendo en esta semana. Un proyecto de calidad está basado en una buena gestión. Un proyecto de calidad está basado en un correcto tiempo de realización y un proyecto de calidad está basado dentro del presupuesto que nosotros tenemos que establecer para un proyecto social. Cuando hablamos de la administración de proyectos, hablamos de la importancia que tiene cualquier tipo de proyecto en cualquier tipo de organización, ya que los aportes tienen una relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional.
Esto nos va a permitir controlar procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. Cuando hablamos de garantizar estimaciones de productividad, hablamos de sus recursos humanos. Quiere decir que si ustedes establecieron correctamente los recursos financieros, van a tener el suficiente capital para poder llevar a cabo cada actividad y cada tarea por su personal. Pero otra vez recalcando, si yo no lo establecí correctamente, ¿cómo va a cumplir la productividad mi personal si no contemplé ni siquiera, por ejemplo, el pago de su quincena? Estamos hablando que voy a hacer una contratación a lo mejor por 12 meses del proyecto al capital humano y yo no establecí correctamente su pago. Lo que va a suceder en ese momento es que el capital humano dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó, voy a buscar otro trabajo y dejan el proyecto a medias. Cuando dejamos el proyecto a medias, entonces perdemos la factibilidad del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya el proyecto no es viable y no es factible? Tenemos que retroceder a la fase de planeación para volver a estructurar ese proyecto y podamos visualizar lo que es correctamente cada uno de los recursos o de la metodología de la planeación. Otro de los aspectos que resalta la importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. Esto era la importancia que nosotros estamos viendo en la parte del foro de clase de la semana pasada, de la vinculación con colaboradores, y que en esta semana estamos viendo también el foro de clase que es para la resolución de problemas. En algo también es muy importante es la lectura de las instrucciones de ese foro. Algo que les compartí precisamente dentro del foro de clase para que puedan tener la ponderación correcta es que este foro de clase está basado en tecnologías de comunicación interna. Ustedes lo van a ver que dentro de las instrucciones dice que a partir de los escenarios, buscar las tecnologías que le van a servir para la resolución de problemas. Cuando hablamos de escenarios optimistas, pesimistas, realistas, tendencialistas, catastróficos. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero a partir de ello, ¿cuáles son las tecnologías de comunicación que me van a servir para tener o para mantener una comunicación eficiente con mis colaboradores? Tal como han compartido, seguimos con WhatsApp, con Telegram, con Zoom, con Teams, con, eh, con Google Chat, con Gmail, con otras tecnologías que me permiten poder, o con el Messenger de Facebook, o con un chat interno de la empresa. Entonces, todas estas herramientas me permiten mantener una comunicación, y a través de mantener una comunicación tengo una eficiencia dentro de la producción de mi personal. Bien, gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de los proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se presente durante el ciclo de vida. Esto permite poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto es la importancia y la relevancia de esta tercera unidad, de que por qué las tecnologías son emergentes, por qué el uso de tecnologías emergentes y no una tecnología convencional. ¿Cuál va a ser el factor primordial entre la elaboración de un cronograma de trabajo dinámico a un cronograma de trabajo estático? Cuando nace el primer cronograma de trabajo, los cronogramas de trabajo eran estáticos, o quiere decir que eran celdas que simplemente los rellenábamos de color. Pero cuando nace la tecnología nos permite, como por ejemplo Smart Outcomes Planner, modificar a través de las fechas de inicio y fechas de conclusión todo lo que son los tiempos de realización de las tareas. Entonces, esta es la relevancia para el uso de las tecnologías. ¿Por qué es importante? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar estrategias comerciales. Esto es la parte también relevante. Cuando yo establezco estrategias para un proyecto, voy a tener todos los elementos posibles para poder definir la parte de la dirección. Pero dentro de sus beneficios de la administración de proyectos, vamos a tener los siguientes: administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente, optimizar todos los procesos y flujos de trabajo, actuar de manera predecible, lo que va a permitir mantener el control, lograr el cumplimiento de objetivos establecidos, vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización, aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas, ayudar eficientemente en la resolución de problemas e incidencias, actuar óptimamente frente a riesgos, mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo.
entregar resultados cumpliendo los tiempos establecidos, permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección, prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella, estimando las posibles soluciones. ¿Con qué? Con lo que nosotros elaboramos con nuestro diagrama de flujo. Utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. Esto es la importancia del uso. Metodologías automatizadas para la administración eficiente. Eso va a ser la relevancia del uso de esta semana de la tecnología. Bien, se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Nos desconectamos y nos volvemos a reconectar para darle continuación. Y ahorita, Sergio, te comparto la palabra.